Bienvenidos a un video más de Family Search paso a paso. Gracias amigos por sus mensajes y por seguirnos en nuestra página de YouTube. Hoy vamos a ver este tema que para mí es muy interesante porque nos da la oportunidad de encontrar registros y más información acerca de nuestro árbol familiar con estos cuadritos azules que se llaman sugerencias de investigación. Tal como su nombre lo dice, nos sugieren algunos documentos o algunos informes que nos dan líneas de investigación para saber si estos nombres que la base de datos o estos documentos que la base de datos ha puesto en el sistema pertenecen o son los mismos que están bajo nuestro nombre. Muy bien. Antes de seguir con esto, quiero recordar con ustedes la promesa que hizo el presidente Russell M. Nelson en la pasada conferencia general, que se me hace muy impresionante. Solo son unos segundos. Como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar, que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a Él. También podemos escucharlo con... Muy bien, es una promesa muy poderosa y les invito a que seamos obedientes a los profetas y trabajemos un poquito en nuestra historia familiar. Bien, vamos a entrar entonces a nuestro árbol con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Y vamos a cargar una página con nuestro árbol para ver la información. Muy bien, y para este tema, bueno, como ustedes pueden ver en nuestro árbol, hay muchos cuadritos azules o líneas de investigación, ¿verdad? Y como lo comenté hace un momento, estos representan documentos indexados en la base de datos Family Search que coinciden con los nombres que nosotros tenemos, y entonces hay que revisarlos para saber si esos documentos pertenecen exactamente a las personas que nosotros tenemos o no, y que aparte nos dan líneas de investigación para ir creciendo o aumentando nuestra información en nuestro árbol familiar. Para esta ocasión voy a tomar este ejemplo de Pablo Escalante y Francisca Trujillo. Él es mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo por parte de mi mamá. Aquí tenemos los nombres de sus padres, de Pablo y de Francisca. No tenemos más información acá ni acá, es preciso buscar, pero me voy a basar aquí. Pablo y Francisca, según mis registros, solamente tuvieron un hijo, Benigno Escalante, que es mi tatarabuelo. No tenían más hijos. Entonces voy a abrir a Pablo en otra ventana y aquí me marcan algunos cuadros azules o líneas de investigación que tengo que revisar. Entonces voy a empezar por el primero, donde dice este registro que Pablo Escalante y su esposa Francisca Trujillo coinciden con lo que yo tengo. Tienen un hijo o tuvieron un hijo que le pusieron por nombre José Nieves Escalante Trujillo. Entonces yo nada más tengo un hijo, Benigno Escalante. Entonces este documento puede ser, si coinciden todos los demás datos, que se trate de un nuevo hijo y podemos encontrar entonces un nuevo hijo. Entonces voy a abrir el documento que aparece aquí haciéndole clic, me lo va a abrir en otra ventana.
y vamos a leer el documento. Vamos a leer el documento, debe ser este. Matrimonio, aquí está. Ok. Decía el registro que es un matrimonio. Aquí está, registro de matrimonio. La fecha es del 26 de junio del 1909 en la ciudad o el poblado de Pinos, Zacatecas. Y aquí viene el nombre del padre, de la madre, de la esposa, Catalina Ibarra, y los nombres de los padres de la novia. Ok, entonces vamos a ver el registro. Vamos a ver rapidito. Dice que en la ciudad de Pinos, a las 10 de la mañana del día 26 de junio de 1909. Ok, ya lo había comentado antes, pero si el acta no se puede leer bien, ustedes pueden hacer unos ajustes aquí de brillo o de contraste para tener una mejor legibilidad de los documentos y así facilitar su lectura. Entonces, 26 de junio de 1909, el juez compareció para unirse en matrimonio según las leyes del país, el ciudadano José Nieves Escalante. Recuerden, ya tienen su libreta o su hoja para hacer los apuntes. José Nieves Escalante y Catalina Ibarra. Ibarra está escrito aquí con Y. Ambos del estado, solteros y vecinos de la hacienda de San Nicolás. El primero tiene 35 años de edad, hijo legítimo de Pablo Escalante, finado, y Francisca Trujillo, que vive. La segunda es de 28 años, o sea, la novia, de edad, hija legítima de José María Ibarra, que vive, y Ponciana Ramírez, finada. Muy bien, entonces vamos a ir a los apuntes para poder saber qué fue lo que encontramos y poder avanzar. Entonces quedamos que era la ciudad de Pinos, Zacatecas, la fecha, que es un matrimonio en la hacienda, o sea, que vivían en la hacienda de Los Pinos. José Nieves Escalante, donde su padre era Pablo Escalante, finado, una crucecita, solamente para saber, y su mamá Francisca Trujillo, y su novia Catalina Ibarra, de 28 años, donde su papá era José María Ibarra y su mamá Ponciana Ramírez. Bien, al parecer, bueno, ya estamos relacionados con la familia que estamos buscando. Seguramente al buscar documentos o haber encontrado a Pablo, vimos que era de Zacatecas, de la ciudad de Pinos, y entonces vamos atando cabos y vamos atando coincidencias y determinamos que sí, que José Nieves Escalante realmente era otro hijo de Pablo, y entonces para poder agregarlo aquí. Pero para agregarlo aquí el registro nos permite revisar y adjuntar, que es la que vamos a hacer ahorita. Entonces, este es nuestro Pablo Escalante. Este es el Pablo Escalante que aparece en el registro. Aquí dice personal, registro y cónyuge. Tenemos que poner este cuadrito, hacerle clic para que la fuente del sistema donde están estos documentos se agregue a nuestra persona. Y aquí le vamos a poner que coincide con nuestros registros familiares en nombres, lugares y
fechas y le ponemos adjuntar. Igual para la mamá, Francisca Trujillo, ya aparece esto y esta leyenda, adjuntar. Y aquí nada más tienen un hijo, entonces voy a agregar a José Nieves y le pongo agregar, ¿verdad? Me dice que es posible que se haya encontrado en nuestro sistema un José Nieves Trujillo. Es posible que sí, pero quiero crear una nueva persona mejor para no hacer un duplicado. Al fin y al cabo el sistema, el duplicado me lo va a marcar ahorita. José Nieves Trujillo, aquí le vamos a poner que nació en aprox. Seleccionamos este y el lugar de nacimiento lo vamos a poner Pinos, Zacatecas, municipio. Y está fallecido. Una fecha de función no tenemos. Los padres son estos y lo vamos a crear y le vamos a adjuntar. Me marca que hay otras personas en el registro, pero no me permiten instalarlas ahorita. Entonces terminamos. Vamos a volver al registro de Pablo Escalante haciendo clic aquí y como pueden ver ya está el hijo aquí adjunto a la familia y me dice quién hizo estos cambios últimamente y la fecha. Hoy es 2 de mayo y los hice yo. Me marca que hay un posible duplicado, pero vamos a ver a José Nieves Trujillo porque encontramos información importante para él. Aquí está el registro de José Nieves Escalante Trujillo, que nació aproximadamente el año 74. No tiene esposa, pero nosotros la encontramos. ¿Recuerdan? En nuestros apuntes aquí están los datos de esposa y los padres de su esposa. Entonces vamos a agregar un cónyuge. Bueno, como ya encontramos a José Nieves, ya el sistema me dice que hay ordenanzas disponibles que yo puedo solicitar y llevar al templo. Esa es una. Entonces, esta línea de investigación, al menos ya encontré un nombre nuevo, ¿cierto? Pero también encontré a su esposa y la voy a agregar aquí. Y ella se llamaba Catarina Ibarra. Acuérdense que debemos de poner tal y como aparecen los nombres en los registros, aunque después con el tiempo ese nombre haya mostrado modificaciones en la escritura. Era una mujer, está fallecida. Ahora me pide una fecha de nacimiento, pero no la tengo. Mas sin embargo, acuérdense que tenemos fechas donde podemos aplicar la regla que les había comentado para calcular las edades. Si este documento fue el 26 de junio de 1909 y Catarina tenía 28 años, hacemos una simple resta. 1909 menos 28 nos da 1881 y entonces determinamos que Catarina nació aproximadamente en 1881. ¿En dónde? Pues eran de la hacienda de los Pinos. Entonces ponemos aquí Pinos, Zacatecas, ¿verdad? Y ponemos siguiente. Y no hay ninguna información más. Creamos una persona y entonces José Nieves ya tiene a su esposa Catarina. Hace un momento no teníamos sedimento del cónyuge porque no había cónyuge, ahora ya lo tenemos. Pero también obtuvimos los papás de Catarina. Aquí está Catarina Ibarra. Hay líneas de investigación, seguramente tal vez hijos o otra información que ahorita no lo vamos a revisar porque vamos a agregar a los padres, ¿verdad? Y tenemos que el papá de ella se llamaba José María Ibarra. Es un hombre, o era un hombre, y ya fallecido por las fechas que estamos manejando.
Fecha de nacimiento no la tenemos, igual podemos calcularla. Si la hija nació en el 81, la, entre comillas, regla para calcular las edades que habíamos visto en otro video, dice que para el papá hay que restar 25 años y para la mamá hay que restarle 20 años. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta regla, decimos que cuando nació Catarina en 1881 menos 25, el papá nació en 1858 y la mamá es lo mismo, 1881 menos 20, la mamá nació en 1861. Entonces vamos a poner esta información, aprox 1856, donde pues en Pinos, Zacatecas, o si quieren ser más generales pueden ponerles únicamente Zacatecas o el estado, algo más generalizado, ¿no? Porque realmente no sabemos. Y creamos a una persona. Aquí ya está el padre. Vamos a agregar a la mamá, que era Ponciana Ramírez. Ponciana Ramírez, mujer, fallecida, fecha aprox 1861, y vamos a ponerle Zacatecas a esta, más general, y ponemos siguiente y creamos a la persona. Bien, entonces con solamente seguir esta línea de investigación, este único cuadrito azul, y solamente hemos revisado uno de los cuadritos azules que tenía Pablo Escalante, o que tiene, encontramos a un hijo, José Nieves, a su esposa, Catarina, a su suegro, José María, y a su suegra, Ponciana Ramírez. 4 nombres. Vamos a abrir estos en otra hoja, donde por las fechas, que ya es pasados de más de 110 años, me permite hacer las ordenanzas. Igual para Ponciana. Entonces, ya en 20 minutos que invertí en mi árbol familiar, solamente revisando una línea de investigación, un cuadrito azul, yo he encontrado 4 nombres nuevos y las ordenanzas para todos ellos. Imagínense todo el trabajo que tengo pendiente con todos estos cuadritos azules por revisar. El detalle es que cada cuadrito azul me lleva hacia más información. ¿Por qué? Porque aquí con Catarina yo puedo revisar todos estos, que seguramente, miren, por ejemplo aquí, entonces es el registro de matrimonio, este también, pero tiene 6. Vamos a ver este de José, que es el suegro de Nieves. Aquí tiene una hija más, Catarina, es ella misma, y aquí tiene Catarina. Perfecto. Lo que quiero decirles es que encontramos a nuevas personas que seguramente van a tener cuadritos azules o líneas de investigación, y eso nos permite avanzar en una sola familia, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, este es un comentario adicional. Es importante que nos empapemos de la información que estamos recibiendo. Por ejemplo, mientras yo estaba haciendo esta investigación, pues yo quería saber dónde estaba Pinos, Zacatecas, bueno, para saber dónde estaban ubicados, ¿verdad? Y entonces puse en el Google dónde estaba para ver un mapa. A ver si lo puedo tener por aquí. Muy bien. Y por ejemplo encontré esta página de Zacatecas donde habla de Pinos, pero haciendo la investigación no encontraba yo dónde estaba la hacienda de Los Pinos.
Y entonces, haciendo un poco más de investigación, me encontré con que no estaban cercanas. Y la ex hacienda de Los Pinos, por ejemplo, miren, me encontré este video que habla de esa hacienda. Aquel fierro del 4 en aquellos caballos que eran de mucha sangre. Esta es una de las haciendas más antiguas y más importantes de nuestro municipio, la hacienda de San Nicolás. Es esta, que data más o menos de 1620, por ahí. En ese tiempo es cuando se funda esta hacienda. Y entonces, al hacer esta investigación, yo me empapo o me introduzco en su historia, y bueno, me dan ganas de ir a ese pueblo, visitar esa hacienda, ver los lugares donde ellos crecieron. Por ejemplo, aquí hay fotos más reales de la hacienda de Los Pinos, su iglesia. Y la ventaja que tenemos hoy es que el internet nos da mucha información. Por ejemplo, encontré este documento del Diario Oficial de la Federación de México de 1981, donde dice que, a ver, aquí lo encontré, aquí, la ex hacienda de San Nicolás es un ejido, no exactamente en Los Pinos, sino afuera, donde en este documento del 81, en una reasignación que hizo el gobierno de tierras, decreta que la tierra fue repartida entre varias personas. Y miren lo que encontré aquí. Aquí están los nombres: Raúl Escalante, Juan Escalante, Jesús Escalante, Ezequiel Escalante, Serafín Escalante, José Escalante, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente el día que yo visite este lugar, aquí está, San Nicolás, ahora se llamaba Nigromante, ¿verdad? Encontraré a muchos primos y a muchos tíos que no conozco, pero que son de mi línea de Escalante, y será interesante visitarlos y platicar con ellos y qué fue de la historia de sus padres, que eran seguramente hermanos o hijos de Pablo Escalante y de Francisca Trujillo. Y entonces eso enriquece mi historia familiar, porque puedo saber de dónde nacieron mis parientes, dónde vivían, qué hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por su tiempo. Voy a dejar terminado aquí. Si hay dudas, por favor pongan comentarios o mándenme un correo de torresfamilysearch@gmail.com y podré hacer algunos comentarios de sus preguntas. Gracias otra vez. Próximo video vamos a ver duplicados. Por ejemplo, aquí, posibles duplicados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo tiene un duplicado? ¿Qué significa y cómo poder solucionarlo? Gracias, amigos, que tengan un bonito día, y con esto terminamos nuestro tutorial. Hasta la próxima.